Amén, amén. El Padre Celestial mostraba algo importante, interesante, antes de entrar a este tiempo de transmisión, y mostraba cómo habían decretos de Amanes que habían detenido y paralizado a la nación del Señor, que se había hecho en algunos movimientos que la nación de Dios debía hacer, habían sido aplazados, habían sido detenidos por causa de estos decretos de los Amanes. Y el Señor decía, proclama y proclame toda mi nación que todo lo que se detuvo en el tiempo, que todo lo que se congeló en el tiempo y que ya debió haber sido viabilizado y que ya debió haber sido cumplido, tenga manifestación en este tiempo. Y no solamente que tenga manifestación, el Señor decía, no solamente proclamen la reactivación de los relojes proféticos en medio de las naciones, sino que proclamen el aceleramiento y el tiempo que estuvo perdido, por llamarlo de alguna manera, dice el Señor, va a ser recuperado por el tiempo de aceleración, y cosas que estaban planificadas para lograr en 2 años, en 1 año, en 3 años, dice el Señor, será lograda en meses por causa de que comienzo a reactivar el reloj profético en medio de las naciones. Y decía el Señor, reactivo el reloj profético de Estados Unidos. Mira, hay cosas que el Señor ha mostrado. Hay cosas que debieron haber ocurrido en Venezuela. Hay cosas que debieron haber ocurrido en Colombia. Hay cosas que debieron haber ocurrido en Panamá, en Honduras. Hay cosas que ya debieron haber ocurrido en Europa. Y dice el Señor, por causa de aún de decretos de Amán y por causa de hombres sin entendimiento, insensatos, buscando lo suyo en medio de las naciones, aquellos que posicioné, pero que negociaron la posición que les di, negociaron la encomienda, negociaron la autoridad que les di. Decía el Señor, yo reactivo en el nombre poderoso de Yeshua estos relojes proféticos que están oxidados, relojes proféticos cuyas agujas dejaron de moverse. Dice el Señor, se reactiva desde el día de hoy relojes proféticos que habían sido detenidos en personas, en familias, en ministerios, en territorios. Dice el Señor, yo veo en mi espíritu, veía en mi espíritu personas congeladas, veía en mi espíritu naciones enteras congeladas. Y yo le preguntaba al Señor esta tarde, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Por qué me estás mostrando esto? Y el Padre Celestial me decía, porque hay cosas que están paralizadas, pero en el día de hoy en que he llamado a mi nación, en que he convocado a mi nación en este ayuno, dice, yo enciendo en el fuego de mi espíritu, enciendo el fuego de mi espíritu para que toda parálisis sea detenida. Y me hablaba específicamente de Venezuela, me hablaba específicamente de América Latina, me hablaba de América Latina y de Europa, de América Latina, de Europa, y me decía el Señor, hay cosas que han estado congeladas y detenidas en Venezuela, cosas que debieron haber pasado, cosas que yo tenía un tiempo marcado, pero por hombres y mujeres que puse en posiciones de autoridad, por amanes que no entendieron y cambiaron mi decreto por el decreto de los hombres, por el decreto de los amanes, y negociaron y firmaron decretos. Yo veía en mi espíritu, mire, yo veía en mi espíritu gente que había sido llamada por el Señor y que fueron colocadas en momentos propicios, en momentos oportunos, como una Esther, pero que no lo entendieron. Y veía en visión esta tarde, mientras que estaba recostada y meditando en el Señor, veía en visión cómo firmaban, se sentaban a mesas, cómo dejaban que las amenazas, que los amedrentamientos o con aquellos que les podían fascinar, firmaban y negociaban lo que el Señor les había entregado. Y dice el Señor, hay cosas que debieron haber sido establecidas, que debieron haber sido manifestadas y que no estaban detenidas por mí. Eso ya estaba la orden dada, la orden fue entregada, la palabra profética fue activada, pero no hubo alguien que separara en la brecha espiritual en su momento, no hubo alguien de entendimiento en los lugares y posiciones de autoridad que les coloqué, no hubo quien separara y hiciera hacer cumplir delante de los gobiernos lo que yo había establecido. Al contrario, dice el Señor, persiguieron a mis profetas, hicieron callar la voz profética. Y dice el Señor que en este ayuno donde el Señor nos está llamando, nos llamó el día de hoy, nos convocó el día de hoy, tiene que ver con la activación, reactivación del reloj profético que a través de decretos quiso ser paralizado, decretos que distrajeron, decretos que tocaron
la integridad aún de los seres humanos, hablando en Venezuela, y decretos que intentaron paralizar el movimiento y la agilidad de la nación del Señor en medio de las naciones. Dice el Señor, en esta noche, en este cierre de este ayuno, reactivo, vamos, comience ahí a levantarse el reloj profético de las naciones. Lo que está destinado para cumplimiento, lo que está destinado para establecimiento, lo que está destinado para manifestación. Dice el Señor, yo lo estoy reactivando. La generación que debió haber entrado en la tierra que fluye leche y miel fue la generación de Moisés. Pero no lo entendieron, no lo vieron, no lo comprendieron y hubo un retraso en los tiempos que debieron haber sido establecidos. Y dice el Señor, ¿en qué generación estás tú? ¿Estás en la de Moisés o estás en la de Josué? Porque el Señor ha dicho, la palabra sigue viva. Y la palabra puede trascender generaciones, pero el Padre dice, yo quiero que tú seas esa generación, quiero que tú seas esos Josué, que hagan viabilizar los decretos que salieron de mi trono y que no han tenido manifestación por hombres y mujeres insensatos y con necedad en su corazón. Te dice el Señor, hay cosas en tu vida que debieron haber ocurrido. Hay cosas en tu familia que debieron haber ocurrido. Hay cosas en tu territorio que ya debieron haber ocurrido. Dice el Señor, en este día te llamé para que reacciones y despiertes y te actives y dejes de estar distraído y negociando por cualquier cosa, por un plato de lenteja, lo que yo he puesto en tus manos. Ahora, nación de Dios, te dice, despierta. Ahora, nación de Dios, alíñate a los tiempos proféticos, alíñate a lo que está marcando mi reloj, alíñate al reloj profético que trasciende los tiempos. Entra en la dimensión del tiempo eterno y sal de la dimensión del tiempo humano. Entra en la dimensión del tiempo eterno y sal de la dimensión del tiempo humano. En el nombre poderoso de Yeshua, vamos, levante sus manos al Señor, porque su espíritu nos va a ministrar con cántico profético en esta tarde. Profeta Pablo, no sé si tienes alguna instrucción antes. Quería que me veía en mi espíritu algo importante, y era lo siguiente. El Señor me decía que los profetas empiecen a reunirse en sus ciudades, empieza a conocer, empezará una voz del Espíritu a concertar y a unificar a los profetas, a unir a los hijos. Será una unción que va a traer y a reagrupar. Se han hecho agrupaciones para diferentes temporadas, algunas hechas por el Espíritu, algunas no hechas por el Espíritu, pero el Espíritu del Señor empezará a partir de diciembre. Después de diciembre empezará un proceso de reunificación de la casa del Señor. Empezará un proceso a unificar, y no será el llamado de los hombres de un ministerio hacia una actividad. Es algo mucho más profundo. Es un movimiento del Espíritu para reconocer nuestros rostros, para reconocer a los verdaderos, para que puedas conocer sus rostros, para que sepas quién es parte de tu casa, quién es parte de tu pueblo, en quién puedes confiar, quiénes son parte de los que el Señor ha llamado y ha separado para este tiempo. Y el Señor requiere que por eso que estés en la posición correcta, y cuando el Espíritu te hable, estés en el lugar correcto, en la hora correcta, porque el Espíritu dará esas mismas coordenadas de tiempo y de lugar a diferentes personas, y de repente estarán en Perú, y en el aeropuerto se encontrarán 5 o 6 personas que el Espíritu mandó a montar en el mismo vuelo a la misma hora, a llegar a la misma ciudad, porque será la convocatoria del Espíritu del Señor. No será convocatoria de hombres, será la convocatoria del Espíritu. Y el Señor te está diciendo, abre tus oídos, abre tus ojos, porque no será la convocatoria de hombres. Empezaremos a experimentar directrices tan específicas del Espíritu, y empezaremos a ser conectados estratégicamente. No esa conexión de conveniencia porque quiero que me apoyes en algo, porque necesito algo de ti. Esa conexión del Espíritu donde reconoceremos, y donde las alas, aún las águilas, podrán estar en los nidos correctos, se encontrarán en las cumbres correctas, se encontrarán, y no se tratará de multitudes, porque será un movimiento del Espíritu que no será visible a muchos de ellos para el hombre, no será visible para el hombre, pero que será portentoso y que será tan simultáneo al mismo. No sé cómo poner lo que veo en mi espíritu, porque no se trata de aglomerar en este momento, en esta primera fase, no será de
de buscar que multitudes se unan, sino grupos estratégicos, que de ahí se amalgamarán relaciones, estrategias que tendrán viabilidad y que podrán concertar operaciones del Espíritu muy puntuales. Los hijos vuelvan a casa, los hijos regresen a casa. Será una reunificación de hijos del Padre Celestial que tendrán reconocimiento de quiénes son, que son parte de la casa. Padre, proclamamos a través de este ayuno, en este ayuno, que los oídos de los hijos se abren para que podamos escuchar las coordenadas de tiempo y las coordenadas del lugar. Que, Señor, nuestros oídos se abren para entender coordenadas de tiempo, para entender, Señor, y tener códigos activos, Señor, de espacio y de tiempo, Señor, para poder ser unificados por ti, para poder movilizarnos conforme a tu corazón y conforme a la directriz del Espíritu, y no ser desviado por caminos que tú no has abierto, sino transitar por los caminos que tú abres, porque abriré puertas y cerraré puertas, abriré pasadizos y cerraré esos pasadizos, y tendrás que entrar en el tiempo correcto y salir en el tiempo correcto, para que no quedes preso de la mano de los malvados, sino que puedas entrar con precisión y no ser tocado ni detenido. Agudiza tu oído, agudiza tu visión, sé preciso en el tiempo. Te hablaré y serán movimientos repentinos, no planificados para ti, y será incómodo para muchos, sobre todo que requieren planificación previa, pero el Espíritu del Señor te dice: confía en mí, porque el movimiento que voy a empezar a generar será un movimiento de precisión, de coordinación, será un movimiento coordinado por mi Espíritu, y una operación en Colombia estará unida a cosas que estoy haciendo en España, y lo que estoy haciendo en Argentina, y lo que estoy haciendo en Luisiana, y que aparentemente no está conectado, pero es el diseño que yo he trazado para las naciones. Conocerás lo que te corresponde, pero no conocerás más allá. Entenderás lo que te corresponde, pero no entenderás más allá. Concéntrate en la parte y en la función que yo he determinado para ti. Sé fiel a la parte y a la porción que yo te he dado, y yo estaré movilizando a mi pueblo y a mi nación en una sincronía que va a permitir que mi espíritu se mueva y cumpla los propósitos que tengo en estos 3 años. Oh, levanta tus manos, deja que el cántico profético fluya, deja que el cántico respóndele al Señor lo que te está diciendo, respóndele y deja que Él te responda, respóndele a Él y deja que Él te responda. Oh, no, gracias. Se escucha la tierra moviéndose, las aguas moviéndose, oh aleluya. Se escucha el
espíritu. Viento que mueve las olas. Oh, oh. Mi viento soplará en Venezuela y en Argentina, en Estados Unidos y Ecuador. Mi viento sopla sobre las olas para bañar a las naciones. Vamos, levántate en el nombre de Yeshua. Mi viento sopla. Oh, mi viento sopla. Aleluya, lo veo. Mi viento sopla en todo lugar. Mi viento sopla. Mi viento sopla. Mi viento sopla en todo lugar. Dígalo, mi viento sopla. Aleluya. Yo sé que tú soplas para que se mueva lo que se ha detenido. Mi viento sopla. Mi viento sopla. Y no habrá nada ni nadie que te detenga. Levante sus manos al Señor, porque hay una presencia poderosa de su Espíritu en esta hora. Oh, Argentina, aleluya. Ya no dudes más. Tierra de movimiento evangelístico que bañará las naciones. No dudes, oh Venezuela, oh Ramababay, oh Venezuela. Eres mi chofer, eres mi chofer. Que suene el chofer. Oh, Colombia, abridora de surcos, para que el vino nuevo, mi sabiduría oculta, baña las naciones. Oh, América Central, oh, Guatemala, tierras de estrategas con arco y flecha, que no fallan el blanco, que no se amedrentan. No, no. Nicaragua, pueblo aguerrido, pueblo de juventud que levanto. Oh, aleluya. Pueblo que se mueve, que no se detiene y que lleva diseño, que lleva diseño. México, México, tierra de salmistas. Oh, México, tierra de canción. Oh, tierra donde hay sonido que sale de mi trono. Ese es México.
oleaje, hay oleaje, hay oleaje en medio de las naciones, hay oleaje, van a haber mar, el mar estará como embravecido, no se asusten, va a haber oleaje, la naturaleza seguirá profetizando del movimiento que el Espíritu está generando, vientos soplarán de todos los puntos cardinales para que haya oleaje, para que se levante la ola que hay en Venezuela, para que se levante la ola que hay en Argentina, para que se levanten y se encuentren en el centro del continente. Va a haber oleaje, va a haber oleaje, va a haber oleaje, va a haber oleaje, hay movimiento, dice el Señor. Quito los grilletes que hay sobre América del Sur, o las cadenas que detienen. Quito los grilletes que hay en América del Norte, en mi nación. Quito los grilletes. Levante sus manos, solo unos minutos más. Pueblo mío, quiero que vean. Aún no entienden muchas cosas. Aún no han visto. Quiero que observes. Quiero que veas y que contemples no lo que hace el hombre, no lo que hace el enemigo, sino lo que yo estoy haciendo. Pueblo mío, te falta ver lo que pasará en Honduras. Te falta ver aún más lo que pasará en América. Dice el Señor, los continentes se encontrarán como olas. Los continentes se encontrarán. Va a haber movimientos, convenciones proféticas. Se encontrarán los continentes. Discierne, porque te daré especificaciones sobre este encuentro. Se encontrarán los continentes. Convocatorias santas, convocatorias que salen de mi trono. Se encontrarán. Llamaré a los continentes a encontrarse en mesas proféticas. Hay movimiento, dice el Señor, porque esto no lo decide el hombre. Siéntese en mis profetas, encuéntrense los continentes, porque aquí no decide el hombre, aquí decido yo, a través de mis hijos en las naciones. Veo aviones, veo aviones surcando los cielos del planeta. Veo aviones cargados de profetas. Veo aviones cargados de estrategas. Veo movimiento, dice el Señor. No te asustes por las fronteras cerradas. No te asustes porque hay movimiento. Pongo favor y gracia sobre ti. Veo las naciones con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Te dice el Señor, hay puntos estratégicos que he escogido para estos encuentros. Presta atención porque no los quiero en otro lugar. Los quiero ahí. Los quiero donde yo te voy a mostrar. Los quiero ahí. Hay ángeles que ya están en esos lugares. Profetas, prepárense para tener movimiento. Prepárense para tener movimiento. Oh, te dice el Señor, no es en otro lugar, es ahí. Te mostraré las coordenadas. Te mostraré las coordenadas, el diseño completo, las coordenadas donde debes pisar.
Y prepárense porque Dios dará coordenada, dará números. Y vas a tener que buscar mapas y vas a decir qué son estas coordenadas y son puntos que el Señor te va a revelar. Que van más allá de actos proféticos. Van de movimientos estratégicos. Se trata de movimientos estratégicos donde los continentes van a converger. Donde los continentes van a converger. Hiramaya, y escúcheme, 3 años. 3 años, dice el Señor, donde habrá un movimiento profético sin precedentes. 3 años donde la voz profética correrá para todos estos años. En todos estos años, para este tiempo te llamé, para este tiempo te preparé. Aleluya. Utaramamay. Oh Señor, oh Señor, oh aleluya. Levante sus manos al Rey de Gloria. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre tus planes para